¿qué tal? Soy Mika y este 2020 me tocó cursar el primer año de mi carrera de manera virtual. Como es una situación obviamente bastante inusual para todos nosotros y como ya se confirmó que el primer cuatrimestre del próximo año se va a hacer virtual, decidí hacer este video contando mi experiencia, principalmente para los que por cualquier motivo decidieron dejarlo pasar y estudiar el año que viene, lo cual es súper entendible, o los que por ahí se acaban de recibir de secundario y van a empezar a estudiar igual y les va a tocar hacerlo de forma virtual. Y también se corresponde a una suerte de saga de videos que voy a estar haciendo acá en mi canal de básicamente balance del año. Todo esto empieza a fines de 2019 cuando decido inscribirme en la universidad. Si venís de mi video anterior sobre el secundario, ya vas a saber un poquito cómo fue ese contexto, y si no, te invito a ver ese video también. Y obviamente cuando yo me inscribo no tenía en mente que fuera a ocurrir una pandemia mundial, que tuviéramos que estar todos encerrados en nuestras casas y que iba a estar estudiando encerrada en mi casa sin poder ir a la facultad. No tenía nada de todo eso en mente. Yo me anoté porque era una cuestión mía, personal, una carrera que quiero hacer hace un montón, que es letras. Estoy haciendo la licenciatura en letras. Más adelante vamos a hablar un poquito mejor de eso. Pero sí, yo estaba muy ilusionada de empezar la facultad, de empezar la carrera. Había resuelto unas cuantas cosas y según yo estaba todo acomodado, listo y predispuesto para empezar a cursar. Lo primero que me toca hacer como ingresante es el curso de ingreso, que en las distintas universidades es diferente, pero en la Universidad de La Plata, que es donde me anoté yo, el curso de ingreso regularmente es un mes en el cual, bueno, vas a la universidad y te van explicando más o menos cómo funciona y te van dando algunos temas como para que entres en relación y en mi caso algunas lecturas para que vayas viendo cómo es la onda, y también la idea se supone que es para que vayas conociendo más que nada, se supone, a las personas que van a cursar con vos. De todas formas, el curso de ingreso está dividido en un montón de comisiones, así que no éramos tantos por cada comisión, éramos como mucho 30 personas. Llegué a conocer a algunas personas de forma física, por lo menos antes de empezar. Incluso mientras estaba yendo al curso de ingreso, bueno, yo mientras tanto evaluando cómo era el viaje, porque yo soy de Berazategui, así que tengo que viajar de Berazategui a La Plata, bueno, cuánto tiempo me tomaba, ¿no? Practicando el llevarme cositas para comer, para no estar gastando un montón de plata en la calle y todas esas cosas. Y mientras hacíamos el curso de ingreso y nos daban las charlas, nos explicaban las cosas, cómo se manejaba la universidad y qué sé yo, nadie tenía en mente todavía que íbamos a tener que cerrar todo y parar y cursar cada uno desde sus casas. Todavía del mes de febrero que hice el curso de ingreso, supongo que todavía se tenía en cuenta que iba a ser un ciclo lectivo normal, como los de siempre, y digamos como que todo estaba muy planeado para hacer lo mismo de todos los años, digamos. Incluso yo termino el curso de ingreso y todavía no se hablaba tanto del tema de la pandemia y demás, o sea, sí se estaba ya hablando un poco de lo que era el coronavirus, pero es como que todavía se tenía como algo que estaba en China solamente, supuestamente. Entonces no estaba a la vista todavía la cursada virtual. Pero llega marzo y se declara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y conjunto con ello viene un inevitable freno. Inevitablemente se para todo. Las primeras 2 semanas estuvo todo bastante cerrado, estuvo todo bastante nada. Y mi universidad, donde supuestamente la cursada iba a comenzar en la última semana de marzo, dijeron que por el momento le iban a pausar y que ya veían después qué íbamos a hacer. Después, cuando se cumplen los primeros 15 días y se declara como que otros 15 días y nos empezaron a joder con eso, o al menos acá en Argentina fue así, lamentablemente, parecía que nos estaban tomando el pelo. Cuando se declara que otros 15 días de aislamiento, la facultad dice, bueno, ok, por las dudas vamos a ir empezando a cursar virtual y vamos a ir resolviendo las cosas por el camino. Así que entonces se anuncia que las cursadas iban a comenzar virtualmente. Para esto se iba a utilizar el campus de la facultad, el de la Universidad de La Plata. La verdad que es muy bueno, es un sitio totalmente aparte, digamos, donde puedes encontrar las categorías de todas las carreras, y dentro de cada carrera te van añadiendo los cursos, según que los cursos son obviamente cada materia, y en sí el sitio es muy dinámico, digamos, quiero decir, ofrece
la posibilidad de subir todo tipo de contenido, entonces se pueden usar todo tipo de herramientas, se puede subir audio, se pueden subir documentos, se pueden subir fotos, se pueden subir videos, se puede hacer de todo en el campus. Y es bastante práctico y bastante intuitivo y fácil. Y si bien, claro, el diseño es un poco de Blogspot 2004, la verdad es que en parte mejor porque hace que el sitio sea más liviano. Si bien, bueno, de vez en cuando tiene sus problemas y la típica queja de que no anda el campus, se cargó el campus, ¿qué pasó? Pero yo creo que en general fue bastante práctico. Ese campus ya estaba hace un montón, pero obviamente no se usaba como se usa ahora. Si bien sí sé que se utilizaba antes, pero bueno, el hecho de que ya estuviera ese campus facilitó un montón de cosas. Fue como que la facultad dijo, bueno, ya estábamos a usar el campus a pleno para hacer la cursada directamente a través de ahí. Con todo esto de que se anuncia la cursada virtual y que se iba a utilizar el campus, que íbamos a empezar en abril, empezaron los dramas, empezaron los melodramáticos y empezaron las catástrofes, diríamos. Yo ya estaba en un grupo de WhatsApp con lo que era mi comisión del curso de ingreso. Ese grupo ya se había hecho en su momento desde la primera clase, así que esa era como la primera comunicación que yo tenía con la facultad. Y ya en el grupo de WhatsApp de los ingresantes se empezó a armar la hecatombe. ¿Cómo se les va a ocurrir cursar virtual? Porque yo no puedo cursar virtual y no piensan en mí. Yo sé que la realidad es que no estábamos preparados para una cursada virtual. Sé que no todos tenemos las mismas herramientas, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos los mismos servicios en nuestras casas, y yo todo eso lo sé y lo entiendo. A mí lo que no me pareció y lo que creo que no estaba bueno y lo que a mí me parece que no correspondía mucho era estar quejándote constantemente con la facultad de que te estuvieran ofreciendo una manera de seguir estudiando. Yo sé que a muchos les va a costar ponerse en esa perspectiva y entender eso, pero para los establecimientos tampoco fue fácil organizar una cursada virtual. Y lo entiendo porque me sé poner en el otro lado, y además porque, bueno, mi mamá es maestra y yo sé lo mucho que le costó a ella adaptarse y encontrar y hacer mil malabares para ofrecer una cursada virtual y seguir enseñando. Y yo sé que no es fácil para nadie, y para mí no tenía lugar, digamos, reclamarle a la facultad por poner una cursada virtual. Todo este comienzo de la pandemia y demás fue una situación estresante para todos nosotros, no hay ni una sola excepción, y nos tocó a todos, hasta los más pudientes, hasta los menos pudientes. Vos no sos el único que está teniendo problemas económicos, todos nosotros vamos a estar teniendo problemas económicos, porque obviamente las cosas están afectadas para todos. Lamentablemente hubo muchos que se pusieron en centro de atención, en protagonistas, en yo no puedo, yo no tengo, a mí no me escuchan, a mí no me prestan atención, y es como, no se pueden poner a pensar en todos los casos particulares. En este tipo de situaciones estás obligado a generalizar. Me acuerdo que hubo una de las materias que la primera semana nos dejó un texto muy sencillo para leer, muy casual, muy tranqui. Y nada más nos invitaban en el área de donde iban a ser los foros que íbamos a ir utilizando semana a semana, a hacer nada más una presentación, porque bueno, justo era una materia que coincide con muchas carreras. Entonces te decían que digas de qué carrera venías, con una introducción a literatura. Re fácil, solamente era, soy fulano, estudio X cosa, me gusta esto y esto. Y me acuerdo que hubo uno que escribió, pero una cosa así terrible, todo, digamos, sobre sí mismo y hablando de su situación particular y de lo que le pasaba y qué sé yo. Y me acuerdo que un profesor le contestó y le puso algo así como que obvio, que entendía su preocupación porque estábamos todos preocupados, pero que en todo caso eso era algo que él tenía que plantear más bien con el centro de estudiantes, tenía que plantearlo en otro lado, y no ahí donde estábamos empezando a conocernos, profes y cursantes. Me acuerdo que esta persona se ofendió totalmente y fue al grupo de WhatsApp a decir que un profesor lo había maltratado porque él estaba exponiendo la realidad y que fueron insensibles con él. Sé que no todos tenemos las mismas oportunidades, es estresante, pero fue estresante para todos, y me parece que no era justo hacer que las cosas revuelvan alrededor de vos solo, cuando literal está pasando lo mismo a todos los demás.
A ver, somos un montón de personas, no tenemos todos una PC gamer en casa con un escritorio con el ambiente perfecto e ideal, ahí pasa un colectivo y demuestra lo que digo. Hubo todo tipo de quejas, como digo, de que no tengo computadora, de que no tengo mi propia habitación, de que en mi casa yo no puedo estudiar y no sé qué más. Y es como, bueno, tenés dos opciones, podés adaptarte a la situación o podés dejarlo pasar este año, resolver lo que tenés que resolver para estar en condiciones para estudiar el año que viene y estudiar el año que viene. Es un año donde se paró todo y yo creo que nadie tendría que juzgarte si decidís no estudiar y dejarlo el siguiente año. Recuerdo que se ofreció un montón de veces de chicos, no pasa nada, o sea, ustedes se inscribieron, van a seguir ahí inscritos, digamos, nadie los va a tachar de ninguna lista, está todo bien, o prueben con hacer una materia a ver cómo va. Yo creo que dentro de todo trataron de pensar en todas las opciones, trataron de pensar en los que no tienen compu, trataron de pensar en los que no tienen espacio propio. Había una aplicación para el celular del campus de la facultad, cosa que fuera livianito y fácil de usar. De por sí te pedían que avises si no tenías compu. Se hicieron todos los esfuerzos para por lo menos empezar y resolver cómo podíamos empezar, que más o menos todos pudieran participar. El comienzo fue bastante caótico, a mí me puso en muy mal humor porque yo estaba determinada a hacer el esfuerzo igual, porque yo peleé mucho para llegar a la facultad y no lo iba a soltar, no lo iba a soltar. Literalmente todos los días en los grupos de WhatsApp era pura queja y todo el mundo enojado y es como que no había un momento de paz en ningún lado. Y eso fue bastante feo. Eso fue muy así en el primer cuatrimestre, pues cuando se hicieron los grupos de las distintas materias. Y en algunos casos además se hacían grupos no solo de la materia, sino de la comisión en específico, donde estaban 500 grupos de WhatsApp, eso fue lo que más odié este año. Y en todos los grupos era quejas y problemas, y que yo tengo este problema, y que a mí no me entienden, y que a mí me pasa esto en mi casa, y es como, a todos nos pasan cosas. Dejando un poco de lado todo el tema de las quejas y del caos que fue todo ese comienzo, me quiero enfocar un poco más en lo que es las materias en específico. Las materias, ya me había inscrito en febrero justamente, me había inscrito en 3. 2 cuatrimestrales, que son las introducciones, que son básicas y elementales porque bueno, después un montón de otras materias son correlativas con esa, o sea que tenés que tener esas 2 aprobadas, aunque sea la cursada, para poder cursar otras materias de la carrera, que son introducción a literatura e introducción a lengua y comunicación. Y decidí anotarme una materia anual que es griego 1, que es el idioma antiguo. Y bueno, obviamente estaba un poco nerviosa, más que nada le tenía un poquito de miedo al griego porque no sabía cómo iba a ser eso. Literal me tenían que enseñar un idioma desde mi casa y no sabía bien cómo iba a ser. Las materias tuvieron distintas formas de manejarse. Las primeras que se supieron adaptar muy bien fueron las profes de griego. En segundo lugar fueron los profes de intro a literatura. Y en tercer lugar, los profes de intro a lengua y comunicación. En griego 1 empezaron desde la primera semana a grabar clases. La profesora, que es un ángel, se preparaba sus presentaciones de PowerPoint, las ponía, ¿no?, en presentación y se grababa hablando y explicándonos de lo que trataba y obviamente dándonos mucha más información que la que figuraba en las tarjetitas. Ellas empezaron organizándose con calendarios mensuales. Recuerdo que el primer calendario lo subieron y dijeron, bueno, este es el cronograma de abril, por ahora les proponemos solamente este mes porque vamos a ver cómo se da todo y si tenemos que seguir cursando de manera virtual, los iremos actualizando, los cronogramas. Así que se supieron manejar para mí de una manera muy rápida, muy eficaz. Después hay una segunda profe que hacía como un video complementario, también grabándose la pantallita de su compu y hablando ella arriba y explicando las cosas. Así que teníamos 2 videos a la semana de parte de las profes y nos mandaban, bueno, los textos a leer, muy sencillos, fáciles de leer, para mí ideales para el contexto en el que estamos también. Y eso me gustó mucho. Los de griego la verdad es que nos hicieron el trabajo súper fácil. Además, nos ponían una actividad para entregar cada semana. Era bastante fácil de realizar. Las actividades estas no las evaluaron, sino que eran una manera de tomar asistencia, por decirlo de una forma. Y recién para el último mes y medio del cuatrimestre más o menos empezaron con las clases por videollamada. Al principio yo no las estaba haciendo porque, o sea, de por sí yo sí tengo mi compu, pero en la compu no tengo cámara y no estaba segura de si el celu me iba a aguantar bien o no.
Entonces al principio no las hacía, pero después me empecé a arriesgar a ver si el celu aguantaba, si no se me cortaba, si se me escuchaba bien, iba todo bastante bien, así que le empecé a dar con el celu y me di cuenta que las clases en sincronía, la profe, como les digo, se grababa su presentación de PowerPoint y ella hablando arriba y subía ese video, ¿no es cierto? Los videos aparecían los lunes a la mañana y los lunes a la tarde nos conectábamos por videollamada. Y en esa videollamada la profesora ponía la misma presentación y volvía a explicar las mismas cosas que ella ya había grabado. O sea, la paciencia que hay que tener para hacer eso. La verdad es que le estoy súper agradecida. Yo sé que todos en el curso de Griego 1 le estamos súper agradecidos a la profe. Y a mí me llenó mucho ver esa dedicación y esa paciencia con la que ella se dedicó a darnos las clases y realmente hacer todo lo posible para que podamos entender. La siguiente materia, que digo los segundos en adaptarse, desde mi punto de vista, que fueron los profes de Introducción a Literatura. Ellos comenzaron subiendo más que nada unos documentos escritos por el profe titular, también escritos de manera muy casual, como digo, escritos igual que como habla el profesor, o sea, se renotaba. Eran muy fáciles de leer, venía con muchas fichas, con imágenes, con todo lo que se pudiera hacer. Y ellos después sí empezaron a subir sus videitos también. Los otros profes nos empezaron a subir videos explicando los temas, varios profes de hecho, así que se aprecia mucho también la dedicación que le pusieron. Comenzaron a grabarse y a hacer las clases grabadas directamente. En Introducción a Literatura en ningún momento tuvimos clases en sincronía, fueron siempre ya grabaditas y igual que griego se manejaron de la misma forma en la que nos daban una tarea para entregar cada semana y era como su manera de tomar asistencia. Y la última materia, que digo que en tercer lugar queda cómo se adaptaron al contexto, fue Introducción a la Lengua, ya que ellos sí también ofrecieron clases en formato texto, que estaban muy buenas, pero lo que para mí afectó fue que el profe no tenía mucha constancia de subir, por ejemplo, cada semana. Como digo, es que teníamos para compararlo porque, como les comento, los otros profes semana a semana no subían contenido, pero sí ofrecían clases en sincronía, que la verdad es que yo no me he conectado muchas veces porque a mí no me pareció que sirvieran de mucho, ya que se centraban en que simplemente hicieras preguntas de cosas que supuestamente no habías entendido. Pero a mí me pasa que, bueno, si yo primero no te escucho a vos que me expliques el tema y qué sé yo, no estoy segura de cuáles son las cosas que no entiendo supuestamente. Igual, de todas formas, como seguía las clases que subía el profe en formato texto y otra profe que subía unos audios, que ella sí los hizo con mucha constancia semana a semana, yo fui siguiendo todo eso y a mí me despejaron un montón de dudas. A mí fue mi guía total de toda la bibliografía que nos mandaban a leer, pues nos mandaban a leer mucha bibliografía, y a mí tener eso en texto y los audios me sirvió un montón para guiarme bien de lo que estaba leyendo y tener una idea de dónde estaba parada. Y para mí una fallita que hubo en esta materia en particular fue que nos mandaron a hacer los trabajos prácticos en grupo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo se te va a ocurrir mandarnos a hacer trabajos en grupo en cuarentena? O sea, literal un lío, otra vez más grupos de WhatsApp ahí hablando y tratando de resolver, y que vos haces tal y vos haces tal, y después autocorregirnos, y después un lío. No era cómodo, no era más fácil, era más preocupación y más lío y más batata y más grupo de WhatsApp. Así que no, eso no me gusta. Y en cuanto a mi lugar de estudio, yo empecé el año viviendo en un departamento que estábamos alquilando con mi novio. Estaba bastante bien, era un poco chico, pero bueno, solamente somos 2 personas. Teníamos, sí, claro, nuestra compu en un escritorio, en un rinconcito. Obviamente no teníamos pensado ningún espacio para estudiar, que igual yo creo que aunque cursara de manera presencial, yo creo que igual sería ideal tener un espacio específico de estudio. Pero no lo tenía. Y además, como digo, el departamento era un poco chico, así que yo tenía bastantes cosas todavía acá en la casa de mi papá, donde estoy ahora. Y lo que me pasaba en este departamento también, no teníamos patio, hacía que, digamos, todo fuera bastante monótono, porque yo al estar solamente estudiando es como que lo único que hacía era estar en mi casa mirando a la pantalla de la computadora, leyendo o viendo videos o escuchando audios. Y sí se volvió todo bastante monótono y repetitivo. Me afectó que además en el departamento de al lado, que era
tal cual, esta pared que tengo acá, imagínense que del otro lado de esta pared ya hay otra casa. Y en esta otra casa, lamentablemente, vivía un matrimonio que tenían un montón de niños pequeños. Un montón de niños. Yo no sé cuántos eran, pero de verdad creo que eran entre 4 o 5 niños. Imagínenselos todos encerrados en ese departamentito. Gritaban todo el día. Pero cuando digo que gritaban todo el día, es que gritaban todo el día. Yo era una cosa que no lo podía soportar. Mi novio se iba a la mañana tipo 8 a trabajar. Yo a veces trataba de dormir un poquito más, pero ya no se podía porque literalmente desde esa hora se ve que los niños se despertaban y empezaban a gritar. Y el problema es que los dejaban solos. No me voy a meter mucho en la intimidad de esa familia, pero bueno, o sea, yo estaba al lado pegada y lamentablemente me enteraba de todo. Y los pibitos se peleaban y gritaban y lloraban y no sé por qué razón les encantaba golpear las paredes, exactamente las paredes que daban a la otra casa, y era absolutamente desesperante. Yo tenía un montón de videos grabando cómo se escuchaban los gritos de los pibes. Estaba absolutamente saturada. Había días que tipo 7 no podía seguir estudiando, tenía que cortar, y muchas veces me iba a acostar llorando porque estaba que no daba más de la cabeza abombada de todos esos gritos y golpes y de cómo me rebotaba todo a mí del otro lado. Así que eso era absolutamente horrible. Yo tenía todos estos videos para empezar a mandárselos a la que nos alquilaba para que hiciera algo, pero al final me hizo falta. Horrible, desesperante, y como digo, la pasé muy mal, y ni siquiera era culpa de la facultad ni de las materias ni nada. Era culpa explícitamente de mis vecinos, así que era una impotencia bastante grande. Llegamos así al final del primer cuatrimestre. Ahí empezaron a tomar exámenes. Los de Introducción a Lengua tomaron 2 parciales, como si fuera la normalidad. Estos los hicieron utilizando el campus, y vos entrabas a una pestañita aparte que era el parcial. Tenías un tiempo de 2 horas, vos entrabas y lo primero que veías era la primera pregunta. Y hasta que no la enviaras no podías ver la siguiente pregunta. Así que estabas, como obligado a resolver las preguntas en el orden de aparición, que eso a varios les causó conflicto. Ya sabemos que muchas veces tenemos que hacer un examen y por ahí empezamos por la 3 o por la 4 porque se nos hace más fácil y después vamos pensando las otras. Bueno, acá no tenías mucho esa posibilidad. Como digo, con un tiempo pautado. Las preguntas creo que estaban muy bien planteadas, porque por más que estuvieras en tu casa y no tuvieras cámaras y nadie te viera, y tuvieras para consultar los textos, si no los tenías por lo menos leídos y más o menos resumidos y una cosa más o menos entendida de cada texto, no las ibas a poder responder, porque apelaban mucho a reflexionar, a comparar un texto con otro. O sea, estaban muy bien planteadas las preguntas de una manera que era bastante difícil copiarse. 5 preguntas, ambos exámenes se hicieron de 5 preguntas, con un mínimo y un máximo de palabras. Eso fue lo que a mí más me tuvo loca, porque yo estaba ahí todo el tiempo contando las palabras, que cuántas eran, cuántas me faltaban, que cuántas me sobraban. Y después los de Introducción a Literatura, como nos habían estado dando semana a semana una tarea y como que nos siguieron bastante el ritmo por ahí, nos tomaron un solo examen de cuatrimestre y era más bien estilo trabajo práctico. Era una composición, básicamente, nos mandaron a hacer. Elegías el tema y tenías que trabajar con cierta bibliografía según el tema que elegías, desarrollar algo, de nuevo comparar los textos, integrar las cosas, y ese no iba a tener nota. De hecho, solamente te ponían aprobado o desaprobado, nada más. Los parciales de Intro a Lengua sí tuvieron nota, y después estuvo el parcial de griego, que también tomaron un solo parcial en el primer cuatrimestre. Fue más parecido al de Introducción a Lengua. También utilizaron como una pestaña aparte donde era el parcial, y también era estilo multiple choice, y al final tenías que analizar una oración y traducirla. Así que muy bien también. Como digo, son ideados todos de una manera que yo creo que sí se podía evaluar bastante bien el desempeño personal del alumno, y donde resultaba bastante obvio si te copiabas. De hecho, hubo casos en el segundo parcial de Intro a Lengua que se copiaron y fue bastante un escándalo. Esos fueron los distintos tipos de exámenes que nos tomaron. Yo la verdad que no me puedo quejar, saqué muy buenas notas. En las numéricas todo arriba de 8, en el de Intro a Literatura me lo aprobaron enseguida, no me mandaron a reescribir ni nada. Cerré bien todas las materias en primer cuatrimestre. De hecho, Intro a Lengua me tenía la posibilidad de promocionar, que eso es, te puedes evitar dar el examen final, así que tuve que dar un trabajo extra, y bueno, si lo aprobaba tenía la materia promocional. Ahí viene de lo que son las
vacaciones. Porque a mí me cayó en un contexto personal donde lo último que tuve fueron vacaciones. A mí me pasó que el 3 de agosto de este año falleció mi papá y fue muy choqueante, fue muy inesperado para nosotros y para mi familia. Era un tipo muy joven, venía con algunos problemas de salud, pero no creíamos que iba a pasar algo así tan de un día para el otro. Yo venía hablando con mi papá, de hecho yo le contaba cómo me estaba yendo, qué sé yo, y hablábamos lo más bien, y él me contaba lo que estaba haciendo acá. Y pasó esto a la noche, como siempre, porque esas cosas pasan a la noche, yendo al hospital, toda la madrugada despierta sin dormir, confundida, con tener a toda mi familia porque estaban todos tan impactados como yo, velatorio, mientras supuestamente estaba de vacaciones en la facultad. Entre medio yo rendí mi última materia de secundario, que eso lo conté en mi otro video. Pedí un tiempo en la facultad porque teníamos 2 fechas de entrega para el trabajo para los que podían promocionar, pero técnicamente la segunda fecha de entrega era si desaprobabas la primera entrega. Entonces yo avisé de lo que me había pasado y si podía entregarlo directamente en la segunda. Y me dijeron que sí, que no había problema, que avisara cualquier cosa que me pasara. Y yo dije, bueno, ¿no? 3, 4, 5 días bastante agitados, ¿se termina acá esto? No, porque mi novio empezó a dar síntomas de COVID y de hecho tuvo COVID. Si bien nos atendieron súper mal, porque nunca vinieron a hacerle el hisopado ni nada, hicimos el aislamiento para no comprometer más que nada él a su jefe, porque tiene 2 nenas chiquitas y las 2 con problemas respiratorios, entonces no los quisimos comprometer. Nos aislamos totalmente. Ya yo estaba bastante aislada, pero me aislé más todavía. Tuvieron que venir mi mamá y mis primos a traerme los mandados a la puerta de casa, molestando a todo el mundo, encima en el contexto de que falleció mi papá y toda una situación frustrante. Y encima tuvimos problemas con la última novia de mi papá, que estaba viviendo con él acá en casa, y tuvimos que venir y hablarle para que se vaya de la casa, porque esta es un terreno de mi familia. Ellos no estaban casados ni nada, o sea, estuve saliendo con ella 2 años y nos hizo pasar un muy mal momento con eso, no nos la hizo nada fácil. Y después tuvimos que mudarnos con mi novio precipitadamente, traernos cosas de a poco y estar como 2 semanas que estábamos acá y allá, no nos terminábamos de mudar y teníamos cosas en el departamento. Un despelote, un lío. Yo creo que no tuve una semana de paz y se suponía que iba a tener todo agosto libre. Sí lo tuve libre de estudios, pero nadie dijo que lo iba a tener libre de problemas. Y ya llegados acá, 1 de septiembre, empezamos el segundo cuatrimestre, y el segundo cuatrimestre vino. Yo no sé si es porque yo ya venía enloquecida de todo lo que me estaba pasando, pero el segundo cuatrimestre fue desde el primer día un caos. Si bien estábamos como más organizados de parte de la facultad de cómo era cursar virtual, se volvió muchísimo más caótico. Primero porque al empezar el 1 de septiembre se acortó lo que sería la duración tradicional del segundo cuatrimestre, entonces quedó más corto. Pero los profesores intentaron dar como el mismo programa que tenían si hubieran tenido más tiempo. Y ahí se empezó a generar una cosa de estar todo el tiempo corriendo, de, bueno, lean por favor y terminen, y sabemos que es mucho, pero tienen que entregar, y sabemos que es mucho, pero por favor, y no lo podemos omitir, y qué sé yo. Y era estar todas las semanas corriendo, terminando trabajos y entregando cosas, y no tener ni un día que yo pudiera sentarme y decir, hoy no voy a leer. Yo segundo cuatrimestre, como les dije, ya había tomado griego 1, que es anual, así que seguíamos con griego. Y tomé 2 materias más. Lengua 1, porque ya tenía aprobada, bueno, de hecho la promocioné al final, la introducción a la lengua. Y también tomé literatura griega clásica. Decidí mandarme con esa materia porque yo ya he leído bastante literatura griega, porque me gusta mucho, y porque yo estoy haciendo griego 1 también, y se me hace que, digamos, como que se van a relacionar y las voy a poder llevar bastante bien. Y en eso tuve razón, bien por mí. Y además, en el segundo cuatrimestre, que esto fue lo que a mí más me volvió loca, hubo una proliferación de clases por Zoom. Pasé de conectarme solamente para los profes de griego a tener 2 llamadas distintas en un mismo día y a tener solamente 2 días en la semana en que no tenía llamadas con ningún profe. Y fue una locura porque estar todo el tiempo conectada y como digo, yo conectándome con el celular, así que todo el tiempo fijándome que tuviera suficiente batería, y si lo enchufo, dónde lo enchufo, porque por ejemplo acá donde estoy yo no tengo cerca un enchufe, pero es el lugar que a mí me queda más cómodo. Ya por ejemplo en griego 1 nos tomaron 2 parciales en este segundo cuatrimestre,
que al final quedó más corto que el primero, entonces terminó siendo medio como que una cosa que nos quedó un parcial arriba del otro prácticamente, bueno, y fueron iguales a los del primer cuatrimestre. Y en literatura griega nos mandaron un montón de bibliografía y era una cosa que yo ya no sabía si estaba al día o no, ni qué me faltaba. Y lengua 1 también, bueno, lengua 1 fue un problema aparte porque es una materia que es bastante compleja, nos costó mucho a todos y no teníamos tantas clases. También teníamos que hacer trabajos prácticos a cada rato que tampoco se evaluaban porque también eran para tomar presencia, pero lamentablemente no nos los corrigieron y como digo, eso nos causó arrastrar muchas dudas para el momento del parcial. De hecho, en el único parcial que se tomó en lengua 1 hubo una oleada de desaprobados. Fue muy triste que pasara eso porque yo creo que no es el objetivo último, ¿no es cierto?, de tomar una materia, de tomar un curso. Yo creo que el objetivo debería ser que los que están cursando aprendan y aprueben. Y encima yo me asusté porque tuve un montón de compañeros que eran recursantes y gente que estaba recursando por cuarta vez. O sea, me va a quedar pendiente a mí también porque, o sea, todo esto es un caos y no se terminan de entender las cosas bien. La diferencia fue que, por ejemplo, en las otras materias yo me sentí súper acompañada porque teníamos videos, la profe de literatura griega también subiendo videos y con clases en sincronía, explicándonos cosas y pudiendo hablar de lo que leíamos y eso era muy útil. Y en lengua 1 me sentí muy sola y fue muy de resolver las cosas por mi cuenta y tratar de encontrar cómo era la mejor manera de entender, y esa materia causó muchos enojos. Con griego 1 nunca nadie estaba enojado porque hacían mucho esfuerzo las profes, pero con lengua 1 hubo muchos enojos por esto de que nadie entendía, y con literatura griega hubo muchos enojos porque era mucho material para leer, porque eso no lo mencioné hasta ahora, pero cada vez que hay cosas para leer es leer en la computadora, y yo por lo menos leí en la computadora, pero sé que hay gente que tuvo que leer todo el año en celular, y yo no sé cómo se me pega un tiro. Yo ya para el segundo cuatrimestre, como digo, no sé si es porque estaba más cansada, pero ya llegaba un momento del día en el que la vista no me daba más. Tenía los ojos que me ardían y los párpados se me caían solos y me dolía la cabeza. Y yo uso anteojos, como de, bueno, comprate anteojos. No, yo uso anteojos. Y tienen el antirreflejante y todo, pero aún así, horas y horas y horas, todos los días, llega un punto que no hay nada que aguante. Este segundo cuatrimestre, como digo, me tuve que mudar, tuve que venir a la casa de mi papá. Y al menos acá me encontré con otro ambiente. Ya de por sí es una casa, estamos nosotros solos, no tengo un vecino pegado a la pared gritando. Además acá tenemos patio, tenemos un montón de patio, hay un patio del frente, hay un patio al costado y hay un patio en la parte de atrás. Así que mi perrita Chocha, ella tiene para correr, para echarse al sol, a la sombra, donde quiera. Sí, me rayaba mucho de leer, me paraba y salía a caminar y me sentaba a mirar un poco las plantitas. Arriba hay tengo como un balconcito, sentarme en el balconcito con mi perra, ahí que nos diera el vientito y mirar cómo pasan los 500 colectivos por día. Es otro ambiente, estoy mucho más relajada. Tengo mi biblioteca, que la recuperé porque esta estaba acá y bueno, se fusionó con la biblioteca de mi viejo, que también leía un montón. De hecho, tuve la buenísima fortuna de encontrarme con que había un libro que lo estuvimos leyendo en griego 1, que lo teníamos acá, porque una vez me acuerdo que me lo regaló una chica que era amiga mía. Y yo dije, no puede ser, es una emoción porque por favor tenía papel para leer. Y algunos libros que me tocó leer este año también los tengo acá. Tengo mi Odisea, Ilíada, tengo como Operación Masacre, tengo también mis diccionarios. Si bien el contexto en el que me mudé claramente no es el ideal, viste, siempre dicen que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que el esfuerzo que hizo mi viejo en vida claramente me está ayudando un montón ahora, me dejó todo esto. Que bueno, la casa tendrá sus 10.000 problemas, pero quiero decir, proporcionan para mí más que nada un montón de comodidades. Llegamos así al cierre del segundo cuatrimestre, que fue una locura. Todas las fechas estaban una cosa que era una maratón. Literatura griega también tomó 2 parciales, fueron bastante distintos. En este caso nos hicieron conectarnos a todos por Zoom y nos mandaban las preguntas por mail. Entonces ahí elaborábamos el trabajo y lo subíamos al campus. Mientras tanto, la profesora resolvía dudas y lo que fuere. Así que ella tomó 2 en esa modalidad. Después, lengua 1 tomó un solo parcial. Además, nos pasó que se empezaron a superponer las fechas. En una misma semana 2 parciales y un trabajo, y en la otra semana otro parcial y otro trabajo. O sea, fue bastante un lío por ese lado. Y después encima también se empezaron a superponer con fechas de finales y los profesores estaban tratando de cerrarle las notas de las materias a la gente porque por ahí querían dar los finales en diciembre. Yo aprobé los parciales de segundo cuatrimestre muy bien.
solamente desaprobé el de lengua 1 y me quedo para preparar el recuperatorio. Y ahí ya pasamos directamente a lo que es cierre del año, totalmente. Griego 1, que por ejemplo se podía promocionar. A mí me tocó preparar una exposición oral porque me había sacado las notas necesarias para calificar para la promoción. Así que tuve una experiencia ahí muy interesante con una llamada por Zoom. No podía usar PowerPoint ni nada, tenía que hablar yo. Eran 10 minutos nada más, así que estaba muy bien. Y también me aprobaron ahí, me cerraron y todo muy lindo, por suerte. Después literatura griega. No tenía promoción, pero sí descarga de contenidos. Que la materia de por sí se basa en 2 arcos. Que uno es el de épica, donde les mostré ya, ¿no? O Odisea, Ilíada. Y el otro arco es teatro, más que nada. Épica es bastante extenso y también los textos teóricos son bastante extensos. Entonces uno podía rendir un trabajo específico sobre épica y ya en el final solamente das todo lo que es teatro. Así que también preparé ese trabajo, también lo aprobé, así que muy bien. Después quedó lengua 1, como les digo, yo estaba recontra cerrando el año y mientras tanto estábamos preparando el recuperatorio de lengua 1. Por suerte lo rendí y lo aprobé, pero lamentablemente otra vez un montón de desaprobados. Y el otro día di un final, porque como les digo estuve promocionando materias más que nada y di un final, el de introducción a literatura, que me había quedado. Estuvo muy bueno también, ese no había que estar conectado realmente, mandaban el examen y tenías como 3 horas, igual que con las otras que ya les expliqué. Si no tenés las cosas leídas, esto no lo puedes desarrollar. Un poquito difícil porque algunas preguntas eran bastante concisas, no sé si estaba bien responder así conciso o no. Entonces bueno, traté y más o menos mantenerme concisa, pero darle un poquito de sabor y de onda a lo que estaba contestando. No me llegó a la calificación, así que no sé si lo aprobé o no. Yo di el último examen el 14 de diciembre. Desde ahí fue cortar totalmente. No más cursadas, no más llamadas por Zoom, no más trabajos que preparar. Por ahora lo que se sabe del próximo año es que, como digo, primer cuatrimestre se va a cursar virtual otra vez. Se sabe que se van a ofrecer finales a fines de febrero y principios de marzo. Seguramente se empiece a cursar a fines de marzo, principios de abril, igual que este año, más o menos todos los años es igual. Por suerte, aprobé todas las materias, o sea, aunque me queden dar finales y esas cosas, las cursadas están aprobadas, que eso ya me habilita a que yo puedo seguir adelante. Así que yo ahora el año que viene ya puedo empezar a tomar materias del segundo año. Yo creo que lo que estuvo bueno de la cursada virtual es que nos permitió, más que nada a los que somos ingresantes, conocer bien lo que es el ritmo de la facultad y conocer cuál es nuestro ritmo de estudio. Nos dio una oportunidad de evaluar justamente cuántas materias podemos hacer por cuatrimestre, cuánto podemos estudiar por día. Creo que sí fue una ventaja. Por ejemplo, no tener que viajar hasta la facultad, pues yo tendría que viajar, eso me comería bastantes horas del día. Los horarios fueron bastante lo que yo quise. Solo en el segundo cuatrimestre, que tenía muchas videollamadas, ahí sí me tuve que ajustar bastante a los horarios de los profesores. Obviamente las cosas que no me gustaron tuvieron que ver con... Hay profesores que no los voy a conocer porque yo sé que no están en otras materias más adelante y hay materias que, como digo, ya las aprobé, entonces hay profes que no los voy a conocer y salvo como mucho cuando llegue a firmar la libreta, cuando me la den, cuando volvamos presencial, espero. A veces sí sentí que nos faltó la interacción del aula, el poder hacer preguntas y tener una respuesta inmediata, un ir y venir muchísimo más fluido. Además estás muy esperando que el otro termine de hablar. Medio que no le puedes hacer señas de que vos también querés aportar algo. Los tiempos también se volvieron muchísimo más cortos. Yo traté de agradecerle a todos los profes que sentí que tenía para agradecerles. Por ahí en presencial uno tiene unas correcciones mucho más inmediatas, ¿no es cierto? Y no tenés tanta saturación de pantallas, medios, ¿no? Y de celulares y mensajes, estas cosas que te vuelven un poco loco al final. Pero como digo, para ingresantes creo que te da como una oportunidad de adaptarte a algo distinto, porque obviamente si estás empezando la universidad lo más probable es que tus anteriores experiencias estudiando sean en el secundario, a menos que sea, qué sé yo, tu segunda carrera o una cosa así, pero lo más normal, digamos, es que estás estudiando en la universidad por primera vez y es un ambiente bastante distinto y se ahorra mucha plata. Como digo, no tienes que viajar, no tienes que comprarte comida mientras estás en la facultad o planear qué vas a comer cuando estás en la facultad. O sea, yo literalmente estoy acá en mi casa y si tengo sed saco agua de la heladera, o sea. Y por otro lado, nada, compañeros que primero los conoces así por el chat, por la pantalla y eso, y creo que es un poquito más fácil. Ya cuando nos toque vernos presencialmente vamos a estar un poquito más acostumbrados a quién es el otro y lo tenemos un poquito más visto. Grupo de estudio, lamentablemente a mí no me funcionó este año, no me funcionó. No me sentí realmente sola, pero sí es un poco raro haber tenido todas las clases y
todas las evaluaciones a través de mi celu prácticamente o de mi compu. Es como literal una ventanita a la facultad, pero es como que no estoy ahí. Y bueno, chicos, para mí lo más importante de todo es que la universidad es pública. Al menos acá en Argentina la universidad es pública. Se sabe que es muy buena la enseñanza pública acá. Y no me puedo quejar de eso, que tuve educación gratuita todo el año. Súper agradecida también de que en mi facultad se le presta atención al centro de estudiantes. Uno, si está incómodo con algo, si tiene un problema o una queja, el centro de estudiantes lo plantea y lo hace llegar a la cátedra. Al menos en La Plata no se deja que el profesor haga lo que se le dé la gana con la materia, y eso es muy bueno, se nota mucho. Entonces uno se siente valorado y uno se siente que tu opinión importa. Nosotros nos dieron también al final de cada cuatrimestre una evaluación para hacer, justamente de parte del centro de estudiantes. Vos podías calificar cómo fue tu experiencia con la cursada virtual. Chequearon, digamos, qué medios tenías para estudiar, podías dar tu opinión sobre cada materia y cómo se manejaron, así que eso me pareció muy bueno. De hecho dijeron que los resultados de eso se iban a implementar en las materias y con los profes, así que ojalá que todas las cosas de las que nosotros nos quejamos les sirvan a los que van a estudiar el año que viene y tengan una mejor experiencia. Yo le tengo curiosidad el año que viene, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar el año que viene y yo literal no sé qué va a pasar con mi manera de cursar. No sé qué va a pasar después, si el segundo cuatrimestre va a ser presencial o no. ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser ese cambio de virtual a presencial? ¿Lo voy a sentir? O sea, ¿qué hábitos nos van a quedar de la cursada virtual cuando volvamos a la cursada presencial? Todo eso me llama la atención, nos va a quedar averiguarlo en el futuro. Si este año no cursaste porque te dio miedo el contexto, porque sentías que no estabas preparado o preparada, ojalá que con este video te haya ayudado a, qué sé yo, darte por ahí más una idea o una perspectiva de cómo puede llegar a ser tu propia experiencia. Tengo que reconocer también que mi universidad ha sido muy organizada. Yo he hablado con amigos y con parientes que también están estudiando y sé que no ha sido igual en todas las universidades. Espero que si vos vas a empezar a estudiar el año que viene, tu facu se sepa organizar y que te dé los espacios correctamente. Y si ya estuviste cursando este año y vas a seguir cursando el año que viene, ojalá que mejoren tus condiciones. Ojalá que todos tomemos lo que aprendimos este año para mejorar nuestra experiencia del año que viene. Yo creo que eso es todo lo que tenía para compartirles. Es mi resumen general de este año. Creo que cubrí todos los temas. Si me llegué a dejar algo afuera, háganmelo saber. Pregunten en los comentarios si les quedó dudas de algo, si algo no se entendió. Podemos seguir charlando por ahí. Yo soy Mika y nos vemos la próxima.